Continuamos discutiendo el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Ahora realizaremos el análisis y valoración desde la perspectiva del periodismo y la investigación desde el lado del periodismo. Y es un gusto para mí recibir a Fernando Romero, periodista de la revista Factum, y también a Héctor Silva Ábalos, también periodista de la revista Factum. Bienvenidos, caballeros, un gusto que me acompañen en República. Gracias. Bueno, tenemos muchos temas que desarrollar sobre este proceso de elección, varios tópicos que poner en perspectiva. En el bloque anterior con Enrique Anaya y René Hernández Valiente teníamos su perspectiva y su lectura del ámbito jurisdiccional, desde el ámbito de procesos institucionales y la implicación que tiene también en la operación de la Corte Suprema de Justicia que no tengamos hasta este momento la configuración de la sala. Pero me gustaría iniciar con esto, Héctor, en un artículo de opinión que publicaste el 17 de julio en Factum, lo titulas de una manera muy contundente: mafias legislativas están por apropiarse de la Corte Suprema de Justicia. E iniciemos con esto. ¿Cuáles son esas mafias y por qué, según tu planteamiento, esto pretenden capturar la Corte Suprema de Justicia? Mira, las mafias son las que existen dentro de los partidos políticos y obedecen a intereses personales o a intereses de grupos dentro de los partidos o a intereses de los partidos que en muchas ocasiones no son el interés de la población o el interés del común, y en muchas ocasiones son intereses ligados a un intento por tapar o esconder investigaciones que tienen que ver, para el caso que nos ocupa ahorita, con posibilidad de enriquecimiento ilícito, tienen que ver con corrupción, con posibilidades de corrupción, ¿no? Entonces, en ese artículo lo que yo intento plantear es, a ver, probidad, la sección de probidad de la Corte Suprema se ha convertido, por falta de otros mecanismos institucionales efectivos en el país, casi en la única herramienta que este país tiene para combatir la corrupción, ¿no? Y digo, a falta de otros instrumentos institucionales efectivos, y incluyo ahí a la Fiscalía General de la República, ¿no? Recordad que los principales casos de corrupción o por corrupción que la Fiscalía lleva contra funcionarios o exfuncionarios públicos, sí, empiezan con los exámenes que realizó en su momento probidad. Tal es el caso del expresidente Funes, tal es el caso del expresidente Saca, ¿no? Sí. Ambos procesados ya penalmente, el expresidente Saca preso, ¿no? Eso, probidad da una salida, digamos. Sin embargo, empezamos a ver cómo probidad en determinado momento durante el ejercicio anterior empieza a dejar de producir o a producir informes que son menos incisivos, ¿no? Por, según nuestras propias investigaciones, sí, en gran medida, incidencia de estos diputados, incidencia de estos grupos de presión que hay al interior de la Asamblea, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de mafias políticas, hablo de eso. Hablo de diputados, partidos, sectores, grupos dentro de los partidos que ponen su interés por encima de los intereses del país, y que muchas veces ese interés tiene que ver con, y en este caso de la elección de magistrados, tiene que ver con un intento por protegerse a sí mismos de investigaciones por posibles actos de corrupción. Uno de los puntos, y ya lo has dejado muy claro, Héctor, es el proceso de discusión o la toma de decisiones está marcado por la figura de la sección de probidad y el trabajo que la sección ha hecho, o en el último año y medio que se ralentizó por diferentes razones, o aparecen estos temas, ¿en función de qué? Y aprovecho para consultarte, Fernando, y pedirle primero a producción que nos ponga unas declaraciones de Antonio Almendaris. Estuvo con nosotros la semana pasada acá en República, y uno de los puntos en controversia es el perfil de Carlos Pineda, que actualmente es el jefe de la sección de probidad, no renunció al cargo, y ese era otro de los puntos que valorábamos en la entrevista anterior. Me gustaría que escuchemos las declaraciones del diputado Almendaris y luego tener tu apreciación sobre esto. ¿Por qué el señor Pineda está en nuestro listado? A pesar de lo que hemos escuchado. Es que todo lo que acabo de oír me puse a buscarlo aquí, en lo que legalmente nos han enviado. Los señores son abogados, sabe que uno no tiene que basarse en el dirán. Entonces no es justo que cuando ya se vieran ciertos resultados, entonces se especule. ¿Por qué no fueron, si era un conflicto de intereses, por qué no se fueron al Tribunal de Ética a poner la denuncia para que el Tribunal de Ética legalmente nos diga no puede porque, mire, tiene conflicto de intereses? Perdóneme, pero es que yo siempre digo y voy a repetir, todo lo que legalmente, y los abogados lo saben, en un tribunal no van a llegar a decir, fíjense que dicen, o fíjense que esto tal cosa, si no lleva las pruebas, no lo toma en cuenta el juez. En este caso somos una especie de jueces, y todo lo que no esté aquí se llama chambre.
Bueno, esas fueron las declaraciones del diputado Antonio Almendaris sobre uno de los temas que ha generado más controversia, más discusión y también más presión fuera de la Asamblea Legislativa sobre el perfil de Carlos Pineda. Si hay un conflicto de interés para el diputado Antonio Almendaris, no lo hay, no lo tiene registrado en documentación, si no se interpuso una denuncia ante el Tribunal de Ética o ante las instancias. ¿Cómo reaccionas? ¿Cuál es tu apreciación, Fernando? Digamos, los conflictos de interés a veces pueden ser documentados, a veces solo necesitas ver bien el panorama para saber que un abogado como el señor Carlos Pineda es jefe de la sección de probidad, la cual tiene en su lista de investigados a muchos de los diputados que ahorita están desempeñando sus cargos en la Asamblea Legislativa. Eso por un lado, pero por otro creo que hay un problema de origen y es la elección que se hizo en el CNJ, en el Consejo Nacional de la Judicatura. Y es que también observadores internacionales dieron un informe al final de esa elección con una lista de anomalías y de deficiencias en cuanto a las evaluaciones que se hicieron de estos abogados. Cuando vos tenés el universo de precandidatos, de abogados precandidatos que iban a conformar la lista de 15 digamos ya candidatos de parte del CNJ, vos tenés abogados que cuando nosotros veíamos los currículums, digamos, se trataba de abogados con hojas de vida bastante impresionantes. Sí. Estaban bastante preparados, tenían digamos, un gran bagaje académico. Algunos no tenían principalmente esa experiencia que se requiere o que los consejeros dijeron que se necesitaba para desempeñar un cargo de magistrado en la Corte Suprema de Justicia, precisamente porque se trata de abogados jóvenes. Pero ves que empieza a haber esa depuración y se quedan estos 15 que se unen a los 15 elegidos por FEDAES, que también tuvieron un poco de evaluación por parte del CNJ. Pero el punto es ¿cómo es posible que haciendo también caso al informe de los observadores internacionales, cómo es posible que abogados como Carlos Pineda, que tiene un evidente conflicto de interés, precisamente con quienes lo van a elegir, cómo es posible que pasó todos los exámenes muy bien y ahorita es parte de esos 30 candidatos? Es que por sanidad, Carlos, por sanidad creo que es evidente, ¿no? Yo creo que una posición como la del diputado Almendaris es o muy ingenua o malintencionada, ¿no? Porque en el caso específico del licenciado, del señor Pineda, a ver, vamos a la configuración legislativa, la configuración de la aritmética legislativa actualmente, ¿no? Sí. Donde, por lo que sabemos todos también, gana, está jugando un papel importante, ¿no? Al decir de diputados de Arena, Gana es un jugador muy importante en esta elección, ¿no? Incluso el diputado gallego, yo lo he visto en televisión diciendo, no, espérenme, nosotros lo que queremos es que se incluya en este diálogo a la gente que está proponiendo el FMLN. Eso lo dijo él públicamente. Es decir, él se entiende a sí mismo como un diputado que tiene liderazgo y opinión en esta elección, ¿no? Pero el diputado Gallegos tiene pendiente un proceso en probidad por $3 millones, que no sabemos cuál es el resultado final de ese examen, ¿no? Entonces, ¿hay o no hay un conflicto de interés entre el abogado que dirige esa investigación y un diputado que tiene influencia en esa elección? Bueno, otro de los puntos que aparecía en la discusión y declaraciones posteriores que brindaron los magistrados salientes en la Sala de lo Constitucional, particularmente Sidney Blanco, también les preocupaba cómo en un periodo específico se empezó a ralentizar no solo el proceso de investigaciones, pero a la vez la toma de decisiones en la Corte Plena para llevar casos en particular ante las cámaras, que era uno de los puntos. Y si vemos en el listado que brindó la Corte Suprema de Justicia cuando lo solicitó el gobierno, creo que fue la Secretaría de Transparencia, estamos hablando de 72 perfiles. Unos de estos ya llevaron el proceso, pero se preguntan, bueno, ¿y qué ha pasado? Que ante un número muy específico que se pudo ir acotando en función de prioridades, luego la sala, la sección de probidad y la Corte Plena ya no continuaron con este ritmo, Fernando, y ahora nos permite como un elemento para el análisis tenerlo en cuenta para, bueno, esto puede marcar la toma de decisiones en este momento. Claro. Mira, un punto, quiero abordarlo muy rápidamente acá, y es una nota que publicamos en Factum, y es sobre el proyecto de resolución de probidad sobre el caso de Sigfrido Reyes. Sí. Y es que nos sorprendió mucho ver que al final del proyecto de resolución, a diferencia de los demás que se venían emitiendo desde la misma sección, todos
llevan recomendación, porque de eso se trata. Es decir, quien encuentra los indicios de enriquecimiento ilícito es la sección de probidad, y es la sección de probidad la que le recomienda a la Corte Plena tanto abrir un juicio por enriquecimiento ilícito o decirle a la Corte Plena no hallamos nada, entonces no procede nada. Pero nos llama la atención que precisamente en todo este ínterin, con Carlos Pineda como candidato a magistrado, vemos un proyecto de resolución que sale en junio de este año y que al final termina siendo ambiguo y da una especie como de, bueno, Corte Plena, decidan ustedes, yo no me voy a pronunciar. Les dejo este formato de, si ustedes deciden que no existe indicios de enriquecimiento ilícito, les dejo este formato para terminar la resolución. No hay ninguna recomendación ya de probidad si procede o no un juicio. Entonces eso nos extraña precisamente dentro de este periodo. Y lo otro es que yo creo que hay que ver un poco más allá de dos candidatos que ahorita han sido, digamos, bastante señalados por conflictos de interés, y es que hay que ver también qué objetivos tienen los diputados, en general los diputados, los 84, y parecería que esta elección que se iba a hacer el domingo antepasado, podría ser que de alguna manera, de forma unánime, hay una gran incomodidad hacia la sección de probidad. Y eso hay que tenerlo en cuenta también con los 5 magistrados al final que vayan a salir elegidos en todo este proceso. Hay que ponerles bien el ojo y hay que ver qué es lo que tienen pensado, qué es lo que van a hacer con la sección de probidad. Debo de hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que toquemos un aspecto relevante que también Factum lo trabajó y lo publicó recientemente, es cuál es el rol de Arena en este proceso de toma de decisiones, porque es el grupo parlamentario con la mayor cantidad de diputados que puede marcar las decisiones, aunque Gana también tiene parte de inmersión en este proceso de toma de decisión con el FMLN. ¿Cuál es la lectura que se tiene sobre esto? Y también, no solamente, como mencionaba Fernando, no solo restringirlo a 2 perfiles, ¿qué pasa con otros perfiles y la propuesta de la lista de las personas sobre la sección de probidad y qué elementos de juicio pueden tener los partidos sobre esto? Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia desde una perspectiva periodística. Están conmigo Héctor Silva Ábalos y Fernando Romero, periodistas de la revista Factum. Ahora bien, Héctor, uno de los aspectos que Fernando retomaba en el bloque anterior es, bueno, hay que tener en cuenta un tema de origen o falla de origen que viene derivado del Consejo Nacional de la Judicatura, pero también un aspecto acá es, los diputados tienen una ficha de información proporcionada por todos los aspirantes y en estos procesos, en algunos casos, tienen, aparece una de las columnas denominada moralidad notoria o pueden tener observaciones de algunos aspectos. La pregunta es también, ¿puede ser un criterio para descartes en algunos que tengan procesos fenecidos o que tengan archivos en otras instancias para no ser considerados y en función de eso le permite también perfilar una lista con las personas de los mejores criterios? Pero no es algo que se diga necesariamente o que algún grupo parlamentario siente una postura para decir a esto no lo consideramos por estas razones y nos quedamos con criterios más concretos sobre otros que tienen mejor perfil. Sí, de acuerdo. Yo, como decía Fernando, creo que definitivamente en esto, como en todas las elecciones de segundo grado en el país, hay un problema de origen a la hora de determinar los mecanismos de ley con los cuales se va a juzgar la idoneidad o la falta de conflictos de interés de un candidato, ¿no? Su moralidad notoria, su idoneidad profesional para el cargo, etcétera. Porque si bien la ley establece algunos mecanismos, en este caso, como nos han enseñado otros en el pasado, lo que nos está diciendo es, al final de cuentas, esos mecanismos no son garantía alguna, ¿no? Porque al final de cuentas, los partidos políticos representados en la Asamblea, sus dirigencias se van a encerrar y van a hacer una negociación política, atendiendo, como decía al principio, muy probablemente, y esto nos lo ha enseñado la historia, a sus intereses, no a los intereses del país. A ver, y me tomo un minuto para decir cuáles son los intereses del país. Obviamente, por ejemplo, tener al mejor fiscal general de la República, no al menos malo, o no al que no sea como el anterior, porque el anterior está preso, ¿no? Lo mismo en el caso de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de la Sala, en el caso de los magistrados que deciden sobre una oficina como probidad, ¿no? Entonces, claro,
Y ya te lo decía en el segmento anterior el doctor Hernández Valiente, si los diputados han tenido la oportunidad de reformar reglamentos internos, ellos son legisladores, ¿no? Ellos han tenido la oportunidad de que estos mecanismos sean más eficientes, sean más efectivos, ¿no? El problema es que ninguno de estos mecanismos garantiza al final transparencia. Te pongo un ejemplo, en Guatemala también las elecciones de muchos de estos funcionarios son de segundo grado, es decir, no son elección directa del soberano, ¿no? Sí. Y en el caso del fiscal general de Guatemala, lo elige el presidente de la República, pero después de un proceso que sigue una comisión de postulación formada por decanos de universidades, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ese proceso ha sido muy criticado en Guatemala también. Pero ¿qué pasa? Todas las discusiones son públicas. Todas las discusiones son públicas. Cualquier ciudadano puede entrar a la Corte, que es donde se realizan, y puede ver. Pero además deciden públicamente sobre cómo evaluar antecedentes, cómo evaluar acusaciones penales o administrativas, cómo evaluar investigaciones administrativas, y eso por decisión de los postulantes se convierte en elementos que inhiben o que han inhibido muchas veces las elecciones de funcionarios con cuestionamientos. En esas listas tú tenés cuestionamientos claros. El diputado Almendar decía, no son chambres. Bueno, está bien, pero en la lista del PCN hay candidatos que si la ley o el reglamento fuese diferente estuviesen inhibidos, ¿no? ¿A qué voy? El punto es, esto no es garantía alguna. Los mecanismos de ley que existen ahorita no establecen garantías sobre la idoneidad de estos candidatos, ¿no? ¿Y quién puede arreglar eso? Los diputados. Pero no lo arreglan. ¿Por qué? Porque prefieren al final el chanchullo. Porque prefieren que al final del día, incluso después de elaborar sus propias listas, ¿no? Y en Arena hay un gran problema con eso, porque viene uno y dice, no, es que este no estaba en la lista, estaba esta otra lista. Lo que pasa es que entre ellos no se ponen de acuerdo, porque ahí adentro, como bien decías, hay un problema, ¿no? Hay un problema. En Arena también hay diputados cuestionados por probidad. Carlos Reyes, que es un diputado con muchísimo poder político, tiene un evidente conflicto de interés a la hora de elegir a los magistrados que van a supervisar a probidad. Él tiene un problema con probidad. ¿Y por qué nadie está hablando de eso? ¿Y por qué no el mismo diputado legisla y dice, si usted tiene un problema con probidad o con la Corte, está inhibido y va su suplente a decidir, por ejemplo? Ellos tienen ese poder, ¿no? Entonces, claro, a la hora de la verdad, el tema es que no hay interés por garantizar la idoneidad. Y al final el problema es que van a condenar al país a tener una Corte que no es la idónea para todos los problemas que tiene este país. Quiero incorporar otro elemento que tiene que ver con el proceso de análisis y deliberación política, específicamente en el Partido Arena. Ya Héctor nos daba una antesala sobre esto, Fernando, pero Tendo Factum publicó un reportaje que tú preparaste titulado "Una división en la fracción de Arena paraliza la elección de la Corte". Lo publicaron el 19 de julio y aquí, para que nuestros amigos y amigas lo puedan conocer, pero uno de los puntos que genera aquí controversia es que en el Partido Arena hay división, o sea, hay dos bloques en función de listas distintas y perfiles distintos, y que eso ha marcado un poco el ritmo de por qué la Asamblea Legislativa no tomó la decisión hace más de una semana. Entonces, comentando un poco en cómo se marcan estas divisiones o estos bloques y qué criterios en particular. Ya mencionaba Héctor un aspecto que también tiene que ver conflictos de intereses en diputados en particular para tomar decisiones. Claro, yo creo que vale como antecedente mencionar que Arena venía desde 2015 con un discurso bastante frecuente y bastante intenso sobre esta elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque precisamente se iba a elegir sala de lo constitucional. Conocimos en la campaña electoral de 2018 a muchos candidatos a diputados tomando como bandera esa, digamos, esa campaña de quiero elegir a los mejores candidatos para que vayan a la sala de lo constitucional. ¿Cómo es posible que, tomando incluso como bandera de campaña esos temas, ni siquiera se hayan preocupado como partido de, en la Asamblea Legislativa, reformar el reglamento para elegir de forma técnica y no política a los magistrados? En Arena, nosotros descubrimos por fuentes del partido que sí se estaba dando una división, y se da precisamente cuando en un primer momento la delegación de areneros encomendados para tanto seleccionar a los candidatos
así como para hacer las negociaciones con los demás partidos políticos. Es una delegación de 10 miembros del partido, no necesariamente todos diputados, pero ellos dan a conocer a la fracción completa el listado. En ese momento eran 13, y en ese momento sí estaban Carlos Pineda y Sonia Cortés de Madrid, que a la postre han venido a decir algunos diputados, ellos no están en la lista de Arena, no sé cuál lista, pero en la lista que ellos dieron inicial de 13 candidatos, de 13 abogados, están ellos dos. A partir de ese momento hay un grupo de diputados y diputadas que rechazan esa lista o rechazan a algunos abogados de esa lista. Y es por eso que se frustra la elección del domingo antepasado. Una elección que ya preveía Norman Quijano, incluso dejó abierta la sesión plenaria del viernes antepasado y pensando en que se podía elegir sábado o domingo, pero no pasó precisamente por este conflicto interno. Pero más allá de eso, nosotros empezamos a ver que en Arena sí existió un método de evaluación. ¿Por qué? Porque en medio de este conflicto hay algunos diputados y hay algunas diputadas que empiezan a exponerlo en sus redes sociales y empiezan a decir, ¿saben qué? No solo el diputado independiente tiene un baremo, Arena hizo su propia evaluación técnica, ¿por qué no la muestran? Claro. Y ahí nos daríamos cuenta de si estos 13 candidatos que en un principio estuvieron en esa lista que ahora están rechazando, son los mismos, por lo menos esos primeros 13 que tenían en su evaluación técnica. Ahí te puedes dar cuenta de muchas cosas, pero hasta este momento no hay ninguna autorización interna de parte del partido para darla a conocer, por lo menos de forma oficial. Pero sería muy bueno conocer el estudio técnico que hizo Arena. ¿Y por qué? Porque Arena, precisamente creo que los invitados anteriores sí lo estaban enmarcando muy bien, y es que Arena tiene la capacidad de veto, así de simple. No puede haber, se pueden juntar todos los grupos parlamentarios en la Asamblea Legislativa, pero no logran nada sin los votos de Arena. Arena es el partido ahorita mayoritario en el Congreso y es el llamado a liderar digamos, el proceso de elección. No a imponer que sean sus candidatos, pero sí a moderarlo, a liderarlo, porque sin sus votos no hay elección de la Corte Suprema de Justicia. Debo de hacer una pausa. Al regresar me gustaría que incorporemos otro elemento. Otros actores alrededor de esta toma de decisiones aparecen, por ejemplo, pueden existir presiones de empresas, pueden existir presiones de bufetes de abogados, la participación de los liderazgos de los partidos políticos. Es decir, ¿qué otros actores pueden estar inmersos en este proceso de toma de decisiones y las implicaciones que tiene para el Estado salvadoreño? Una pausa. Regresamos. Último bloque de la entrevista que tenemos en esta ocasión con los periodistas Héctor Silva Ábalos y Fernando Romero de la revista Factum. Hablamos del proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia desde una perspectiva periodística y de investigación. Quiero pedirle a producción si nos puede poner un extracto de las declaraciones que brindó Norman Quijano y que fueron registradas por la prensa gráfica, en específico de este proceso de toma de decisiones. Dijo así: ciertamente hubo acercamientos entre distintos actores políticos, no como partidos, pero sí altos representantes de distintos partidos pudieron intercambiar opiniones sobre esta situación. Yo esperaría convocar en cualquier momento y esperaría que pudiésemos salir de esto en los primeros 2 días de esta semana, pero tenemos que profundizar las reuniones. Sería degradante para nosotros si llegáramos a pasar a la vacación sin la elección. Estas fueron declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, que fueron registradas por la prensa gráfica y como se ha conocido también, la convocatoria está para mañana para que la comisión política se reúna y puedan tomar una decisión. Y empiezo contigo, Héctor, sobre esto. Otros actores que pueden estar involucrados o interesados para la toma de decisiones de los magistrados. Hablamos mucho y evidentemente la decisión recae en los grupos parlamentarios, en diputados y diputadas, pero también si hay asociaciones de abogados, si hay bufetes, si hay empresas y, como también en las declaraciones se puede interpretar, liderazgos de los partidos, es decir, los líderes, secretarios generales de los partidos en este proceso de toma de decisión y de negociación. Bueno, empecemos por el tema de los partidos políticos y sus liderazgos. Y esto, claro, esta elección
de segundo grado. Y ojo, 2018 es un año realmente intenso porque tuvimos la legislativa, hoy tenemos estas elecciones de segundo y hoy tenemos estas elecciones de segundo grado, ¿no? Ahorita estamos con la Corte y dentro de unos meses vamos al fiscal general. Y todo esto se da en el marco de la previa de la presidencial del próximo año, ¿no? Esto hace que los candidatos, los presidenciables, sobre todo de los dos partidos grandes, tengan también una responsabilidad. Porque por la tradición política en nuestro país, el candidato presidencial está llamado a convertirse en el líder de su partido, ¿no? Y no solo por tradición política, sino porque lo que él pretende es hacerse con la jefatura del órgano ejecutivo, ¿no? Y eso también ha generado, hasta donde sabemos y hemos logrado reportear, dinámicas internas en los partidos que probablemente no existirían en un año que no fuese previo a una presidencial. ¿Y a qué voy con esto? Es al papel, por ejemplo, del candidato presidencial de Arena, sí, que es muy importante, ¿no? Por las razones que ya mencionó Fernando, no solo por la composición de la Asamblea, sino porque Carlos Calleja, que desde el momento, el mismo día, no recuerdo si fue el mismo día, la misma noche o al día siguiente, uno de sus primeros actos políticos fue reunirse con la fracción legislativa, ¿no? Para establecer ahí un liderazgo. En estas negociaciones, al interior del Partido Arena, ha habido siempre un representante del candidato presidencial, ¿no? Él se ha expresado de forma muy tímida a través de sus redes sociales, instando a que se elija la mejor Corte Suprema posible, ¿no? Obviamente, si Arena no hace un papel decoroso, si Arena parece fraccionada, si al final del día Arena lidera un proceso que nos deje una corte no idónea o una corte que después tenga reclamos, Carlos Calleja va a pagar un costo político, incluso adentro de su partido, porque los malestares y las divisiones de Arena no se las están inventando nadie. Es cierto que hoy hay, digamos, intelectuales que quieren minimizar esas divisiones, pero esas existen. Y basta con preguntarle a cualquier miembro, cualquier diputado del Partido Arena. Quien tiene que administrar esas divisiones es el candidato presidencial. Entonces, su rol va a terminar siendo muy importante en esto, ¿no? En el resto de partidos también, pero son ellos, Arena y el FMLN, los que tienen más que perder o que ganar con esto. Los partidos pequeños como Gana y el PCN está claro a qué van. Está claro, aquí está la lista, a que sus jefes de fracción, bueno, a su jefe de fracción en el caso de Gana, los dejen en paz, probidad, ¿no? Pero los otros partidos, Arena y el FMLN, tienen muchísimo más que perder o ganar en esto. Por eso el papel de los presidenciables y de su entorno podría terminar siendo muy importante. Estamos llegando al tramo final, pero has mencionado un aspecto interesante, Héctor, y me permite consultarle a Fernando. En principio, la lógica para llegar a un entendimiento en acuerdo en perfiles idóneos para la toma de decisiones parte por la presión que puede tener Arena y su candidato presidencial, pero también el mismo FMLN. Es decir, no puede ser parte de las opciones alejadas de la realidad que Arena y el FMLN se puedan poner de acuerdo en establecer perfiles idóneos, porque también les puede favorecer en función de sus procesos de campaña, pero no se suele ver este proceso o esta búsqueda de entendimiento, a menos que sea en privado, entre Arena y el FMLN como posibilidad. Extraña mucho que la única coincidencia que tuvieron Arena y FMLN al principio, cuando mostraron las listas de sus preferentes, las únicas dos coincidencias eran Carlos Pineda y Sonia Cortés de Madrid. En eso es lo único en que se parecieron las listas de Arena y FMLN. Pero ya veamos, en el tema de votos en la Asamblea Legislativa, FMLN, si bien es cierto, ha pasado a la intrascendencia. Si bien está llamado como partido mayoritario a tener un mayor protagonismo en estas elecciones de Corte Suprema de Justicia, al parecer quien les está robando ese protagonismo es Guillermo Gallegos y el partido Gana. ¿Por qué? Porque parece que en un primer momento se le hizo más fácil a Arena negociar políticamente con Gana que con el FMLN. Puede ser que una salida, y eso se va a ver en los próximos días, puede ser que una salida sea para Arena darle la espalda a Gana y buscar al FMLN. Con las fuentes que hablamos nosotros para hacer nuestro artículo, precisamente nos dicen que en un primer momento lo que se buscaba era hablar con Gana, lograr 56 votos, sí, y de alguna manera no permitir que el FMLN tuviera la capacidad de poner magistrados, digamos, que la derecha considera afines al FMLN.
al parecer como que los caminos se van cerrando y puede ser que al final del día todo termine siendo una posible negociación en la que el FMLN termine tomando este protagonismo. Hasta este momento el FMLN ha estado muy cómodo, precisamente porque no se está complicando, y es porque al parecer todo esto apunta a que va a ser una elección de magistrados de los partidos de derecha, en la que no puede hacer nada más que pronunciarse. Pero como te digo, eso se va a ver ya en la plenaria, está convocada para mañana y en los días que vienen. O sea, todavía tienen un chance incluso Norman puede dejarla abierta nuevamente, a ver si logran alguna negociación de la que puedan salir ya los cinco magistrados. Tengo un minuto, solo leo un tuit que nos llegó de Paul Steiner y él dice la siguiente idea: cambiar el método de elección de segundo grado, del proceso de elección se refiere, es importante para romper la hegemonía de cúpulas partidarias y grupos de poder, es atender la verdadera causa del vicio, deben de haber consecuencias penales por tráfico de influencias y un sistema judicial que les imponga. Usted tiene una reacción muy puntual de esto. Mira, yo estoy de acuerdo y creo que al final esta discusión trasciende a la minucia y a los intentos y a los revolcones de lo que yo llamé mafias políticas por defenderse, incluso trasciende la dinámica interna de los partidos y trasciende esta elección misma. Así es que al final de lo que se trata con esta elección es de salvaguardar algunos mecanismos institucionales que ya existen en este país y que han probado ser eficientes, como la sección de probidad, para poder arremeter de una vez por todas con los temas de corrupción, ¿no? Pregúntale a un político cómo se combate la corrupción y te va a contestar fortaleciendo las instituciones. Bueno, de eso se trata, ¿no? Sí. Elegí una corte que fortalezca la oficina de probidad. Totalmente de acuerdo. Y de nuevo vuelvo a las palabras del magistrado Hernández Valiente que escuché en la previa, y es: sí, los diputados son los que tienen en sus manos la posibilidad de reformar la ley, los reglamentos, para garantizar que esta elección al final no termine siendo una componenda entre los diputados que están cuestionados por estas instituciones que los investigan, ¿no? Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Héctor, Fernando, ha sido un gusto por darnos esta lectura, este análisis periodístico y de investigación de este proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estaremos a la expectativa de la toma de decisiones y para que nos volvamos a encontrar y seguir ofreciéndole estos análisis a nuestra audiencia. Gracias, Héctor. Gracias, Fernando. Gracias por haberme acompañado. Establecemos un enlace con Ligia Roca de Cúbole para que nos comente cómo va el programa este martes 24 de julio. Buen día, Ligia. Coméntenos. Buenos días, qué gusto saludarlos. En este martes vamos a estar desarrollando temáticas muy interesantes. Una de ellas, la reducción mamaria, que en muchas ocasiones es un tema de salud más allá que uno de vanidad. También, tu peor cita. Creo que todos hemos tenido una. ¿Será que tú también has tenido una cita malísima? No he tenido mala suerte. Bueno, que me alegra, pero muchos en casa estoy segura que sí. Así que pendientes con Cúbole desde las 8 de la mañana hasta las 11. Excelente, Ligia. Buen programa entonces el de este martes. Saluda a todo el equipo de Cúbole y hacemos la invitación a nuestra audiencia de República para que se quede con Cúbole. Será hasta mañana, 8 de la mañana.